tardes a todos. Mi nombre es Berenice y a nombre de Startup México les damos la más cordial bienvenida a esta sesión, en la que vamos a explorar algunos de los retos respecto al flujo de efectivo en los negocios. Hoy tenemos el gusto de contar con Luis Alberto Pérez Nazar, que es un empresario y consultor con más de 14 años de experiencia en el sector financiero. Cuenta con una maestría en Administración Financiera por la Universidad La Salle y ha sido reconocido como uno de los 100 emprendedores de México en 2021. Es fundador y director general de SIGE México, donde lidera IFHOP. Es un ecosistema virtual que apoya a más de 25,000 microempresas en varios continentes. Ha sido ponente en congresos internacionales y su labor ha sido destacada por medios como El Financiero, Bloomberg, Entrepreneur, entre otros, por lo que hoy estamos seguros de que su experiencia y conocimientos les brindará información clave para seguir profesionalizando su negocio. Así que sin más preámbulos, le damos la cálida bienvenida a Luis Nazar. Adelante, Luis. Muchísimas gracias, Bere. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos acompañan en esta sesión el día de hoy. Muy contento, agradecer a Bere, agradecer a Startup México por esta invitación y bueno, un placer acompañarlos y sobre todo porque bueno, vamos a atender un tema bien interesante. Un tema que estoy convencido, yo creo que todos los que tenemos un negocio, hemos emprendido, somos empresarios, lo hemos escuchado reiteradamente, hemos leído acerca de él infinitas ocasiones y podemos encontrar una gran cantidad de contenido referente a ello. Y es justamente el tema de flujo de efectivo. Un flujo de efectivo, créanme que es extremadamente importante. Más adelante en el transcurso de la sesión vamos a plantear un escenario que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, cómo cierto tipo de empresas realmente es muy difícil que tomen decisiones sin soportarse a través de un análisis de flujo de efectivo y cómo muchos otros tipos de empresas pues ni siquiera se toman la molestia de aplicar flujos de efectivo para poder tomar decisiones. Y la diferencia es tremenda entre los tipos de empresa que toman decisiones con base en el flujo y quienes no lo hacen. Pero bueno, vamos a estar platicando de todo esto. También vamos a hacer ejercicios prácticos de elaborar flujos de efectivo. Vaya, hoy en día existen N cantidad de herramientas que nos pueden ayudar a construir los flujos de efectivo y no solamente la construcción del flujo de efectivo, sino la interpretación. Y creo, sin duda alguna, que ahí es en donde juega un papel muy importante la elaboración o no elaboración del flujo de efectivo, precisamente en la interpretación. Porque muchas ocasiones, cuando intentamos, sin tener la base de conocimiento sobre la elaboración de un flujo de efectivo, lo elaboramos, pues nos quedamos con una sábana llena de datos, de indicadores, que difícilmente los aprovechamos por el propio desconocimiento. Entonces, la interpretación del flujo de efectivo, así como la interpretación de cualquier herramienta financiera, es extremadamente valiosa, no nada más del punto de efectivo, sino del modelaje financiero, de los pronósticos, del punto de equilibrio, de los análisis de sensibilidad comercial, en fin, de todas las herramientas financieras. Lo importante sí es su construcción, su elaboración, pero por supuesto la interpretación de la información nos permite poder tomar las decisiones y aprovechar la data, la información que nos generan este tipo de herramientas. Pero bueno, vamos a entrar de lleno a nuestro tema que es el flujo efectivo, los presupuestos. Eh, Primero que nada, hay que recordar que un flujo de efectivo, o mejor dicho, el origen que da resultado a un flujo de efectivo, no son las ventas. Generalmente asumimos que si vendemos vamos a generar flujo de efectivo. Por el simple hecho de vender voy a tener flujo de efectivo. La verdad es que no es así. El verdadero origen del flujo de efectivo es un margen de contribución, es decir, que nuestras ventas o bueno, que nuestros precios de venta generen márgenes de contribución y estos márgenes de contribución ahora sí se conviertan en flujo de efectivo.
y el flujo de efectivo se convierta en el principal motor, no solamente para mantener la operación del negocio, sino para pensar en crecer el negocio, en escalarlo, y que obviamente todo esto se da reflejado en riqueza para los dueños de cualquier negocio. Entonces, el origen que da el flujo de efectivo o el resultado del flujo de efectivo no es la venta como tal. Podemos estar facturando, podemos estar vendiendo miles de millones de pesos a la semana, al mes, diario, no importa. Si no hay margen de contribución, entonces no vamos a generar flujo de efectivo. Y el margen de contribución se realiza previo a un análisis de sensibilidad comercial en donde estamos garantizando que nuestro precio de venta permita cubrir al menos los costos relacionados con la venta de cada uno de nuestros productos o servicios. Entonces, siempre que trabajemos presupuestos para poder revisar flujo de efectivo, tenemos que garantizar que nuestros precios de venta generen márgenes de contribución. De lo contrario, es muy probable que nuestro flujo efectivo sea negativo, inexistente, derivado precisamente de un muy mal análisis o de la ausencia sobre el análisis de sensibilidad comercial en nuestros precios de venta. Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre presupuesto y avanzaremos con todos estos temas que hemos estado mencionando. Un presupuesto, ¿qué es un presupuesto? Bueno, es una herramienta eh, básica, fundamental, que nos permite tener una ruta, un mapa muy bien trazado sobre cómo es que el dinero va a permitir cumplir con todos nuestros compromisos dentro de una empresa. Ahora bien, hago un breve paréntesis. No, los presupuestos no solamente aplican para llevar las finanzas de un negocio, sino que también son extremadamente funcionales para llevar las finanzas personales. Pero bueno, en este caso lo vamos a orientar naturalmente al manejo de las finanzas empresariales, de negocio, en emprendimiento. Es esta herramienta que nos permite trazar una ruta, un mapa, para saber mes a mes, para saber semana a semana, inclusive día a día, cuánto vamos a gastar, cuánto vamos a ganar, cuánto vamos a invertir, eh, cuánto vamos a, cuánto nos va a costar vender. Vaya, es realmente una ruta muy completa para conocer este flujo de efectivo, el resultado de enfrentar a mis ingresos contra mis costos y gastos, y de esta manera saber entonces cuánto tengo disponible en el negocio, no solamente para operar, sino para invertir, crecer, y bueno, para tomar cualquier decisión estratégica relacionada con la empresa. Si en este momento yo les digo que piensen en cualquier empresa líder en el mercado de cualquier tipo de industria, la que ustedes se imaginen en este momento, yo les puedo garantizar sin ningún problema que esta empresa que ustedes pensaron o que se les vino en mente, en este momento sabe perfectamente cómo va a comportarse el negocio durante todo el año, y si no es que para el 2026 también ya tienen perfectamente trazada la ruta sobre el desempeño y comportamiento financiero de la empresa. Ya saben en qué meses van a vender más, qué meses van a tener caídas, en qué meses van a invertir en investigación, desarrollo, innovación, cuánto estarán gastando de nómina mes a mes, y evidentemente, pues el trazar una ruta naturalmente nos hace pues mucho más competitivos como empresa, como organización. Podemos prever de cierta manera el desempeño financiero del negocio. Ahora bien, un presupuesto no solamente nos sirve para visualizar un posible desempeño financiero de la empresa, sino también para estar haciendo ese análisis comparativo de lo que nosotros presupuestamos durante X tiempo contra lo que realmente estamos obteniendo versus lo proyectado. Estos análisis de variación nos permiten hacer ajustes a la estrategia del negocio y de esta forma dar cumplimiento a nuestros objetivos. Aquí es importante mencionar, sin duda alguna, y esto es extremadamente importante, cualquier herramienta financiera, ya sea administrativa, contable, fiscal, bueno, fiscal esa vamos a dejarla a un lado. Cualquier herramienta de la administración o de las finanzas administrativas debe estar perfectamente alineada a la planeación estratégica o a la estrategia del propio negocio. Es decir, si no hay un plan estratégico, si no
conocemos perfectamente la industria a la que nuestro negocio pertenece, si no conocemos ese terreno en donde estamos jugando y además no entendemos la configuración del modelo de negocio para ganar en el terreno en donde estamos participando, si no tenemos previamente diseñado una estrategia, entonces cualquier herramienta administrativa nos va a servir de muy poco porque estas herramientas de las finanzas administrativas, presupuestos, pronósticos, modelajes, márgenes, lo que ustedes gusten, están diseñadas como herramientas para dar seguimiento, para mantener un control, una vigilancia a nuestra estrategia como organización. Entonces, si no hay una estrategia previa, si no aplicamos realmente, definimos qué es lo que queremos lograr como empresa a través de un modelo de negocio dirigido y enfocado a la industria a la que pertenecemos, entonces las finanzas realmente, insisto, de muy poco nos van a servir. Serán números, serán indicadores que probablemente nos darán cierta luz para tomar decisiones, pero nada más. No podremos hacer los ajustes, replanteamientos, mejoras al negocio para que realmente podamos tomar esas decisiones estratégicas. Una decisión estratégica se construye con base precisamente a una planeación, analizando perfectamente la industria y diseñando y configurando y reconfigurando nuestro modelo de negocio. Entonces, era importante mencionar eso. De nada nos sirven las finanzas si no están alineadas a una estrategia, objetivos, a metas, a planes, acciones previamente elaboradas a través de contestar dos preguntas fundamentales. ¿En qué terreno estoy jugando? Y cómo puedo configurar un modelo de negocio que me permita ganar en dicho terreno. Y ahora sí, una vez que tengo claro todo eso, puedo aplicar estas herramientas de finanzas únicamente como seguimiento, como control, como principio de orden para poder monitorear el cumplimiento de mis objetivos estratégicos. Para eso, básicamente, nos sirven las finanzas. Y bueno, por supuesto, el presupuesto, por su naturaleza, es una herramienta fabulosa para dar seguimiento a estos procesos de planeación. Es una ruta que nos ayuda a planificar cuánto dinero va a entrar a la empresa a través de la administración muy particular de nuestros ingresos y cuánto sale en costos, gastos, inversiones, etcétera. Para eso nos sirve un presupuesto. Eso es un presupuesto como tal. Todo presupuesto tiene una estructura, toda herramienta financiera tiene una estructura, así como los estados financieros, así como un modelo financiero, así como los pronósticos. Cualquier herramienta cuenta con estructura y el presupuesto no es la excepción. La estructura de un presupuesto es muy básica, realmente. Se compone de tres grandes componentes que son los ingresos, costos y gastos, y cada uno de estos tres grandes componentes se subdivide en ingresos, costos y gastos ordinarios e ingresos, costos y gastos extraordinarios, nada más. ¿Cuál es la diferencia entre ingresos, costos y gastos ordinarios y extraordinarios? Bueno, vamos a poner un ejemplo bastante práctico. Supongamos que nosotros nos dedicamos a vender helados, ¿les parece bien? Entonces, un ingreso ordinario es aquel que generamos por la venta del helado. Es decir, son los ingresos que generamos por la actividad natural, por la actividad propia que da origen a la empresa. Un ingreso extraordinario sería, por ejemplo, que tenemos un refrigerador en nuestro negocio de venta de helados y ese refrigerador ya no lo ocupamos, decidimos venderlo y nos genera un ingreso, pero no nos dedicamos a vender refrigeradores. Es un ingreso extraordinario. Y pasa exactamente lo mismo con los costos y gastos. Vamos a suponer un gasto extraordinario, pues un gasto ordinario, perdón, es la renta del local en donde tenemos nuestros helados, que pues forma parte de la operación del negocio. Y un gasto extraordinario podría ser tal vez pagar una multa por no actualizar la licencia de funcionamiento, por ejemplo, ¿no? Del negocio. Esa es una salida de dinero, salió del negocio, va a impactar obviamente nuestro flujo efectivo, pero fue completamente extraordinario. Es importante, por esta razón, naturalmente, conocer perfectamente bien en nuestro modelo de negocio, entonces, nuestra estructura de costos y gastos. Es fundamental, porque no es lo mismo una estructura de costos y gastos de una empresa que se dedica a la comercialización de X producto que una empresa que se dedica a la producción de un producto, que su proceso conlleva precisamente la transformación de materia prima, elaboración de producto
y posteriormente su venta. Son estructuras completamente diferentes. Si nosotros viéramos un presupuesto sobre una empresa de manufactura, podremos observar inmediatamente que la estructura de sus costos y gastos son muy desfasadas, a diferencia de una empresa que se dedica a la comercialización o que presta algún tipo de servicio. Generalmente este tipo de empresas tiene una estructura de costos y gastos mucho más reducida. Y está bien, vaya, aquí lo importante es conocer a profundidad la estructura de costos y gastos dentro de nuestro modelo de negocio. Y también, por supuesto, conocer la diferencia entre un costo y un gasto. No es lo mismo, definitivamente, un costo que un gasto, y creo que tenemos que partir de ahí para que dentro de nuestro modelo de negocio podamos identificar perfectamente bien las estructuras de costos y gastos. La diferencia entre un costo y gasto básicamente es que el costo es una erogación que tiene que ver directamente con la venta, ya sea de un servicio o la producción, elaboración de un producto, y un gasto es una erogación que no tiene que ver con la venta, que no tiene que ver absolutamente con la elaboración de un producto o la prestación de un servicio, sino con la administración, la operación. ¿Sale? Pues ambas son erogaciones, ambas son salidas de dinero, pero las de costos tienen que ver única y exclusivamente con la producción, la prestación de un servicio, su elaboración, y otro tiene que ver con la operación natural del negocio. ¿Sale? Pues entonces, de esta manera, básicamente es como podemos estructurar nuestros presupuestos. Insisto, ingresos, costos y gastos, y estos se van a subdividir en ingresos, costos y gastos extraordinarios. Ahora bien, ¿para qué nos sirve un presupuesto? Ya lo hemos estado mencionando en términos generales, pero bueno, muy puntualmente nos sirve para saber cuánto dinero podemos invertir. A ver, ¿qué pasa cuando no tenemos una ruta de trabajo, cuando no sabemos siquiera el próximo mes cuánto dinero vamos a tener para poder operar? Pues entonces, simple y sencillamente estamos dejando a la suerte que el negocio continúe su operación, vender lo suficiente el día de hoy para poder tener los recursos que me permitan abrir el día de mañana el negocio, y así nos la vamos llevando. Desafortunadamente, este es un hábito tremendo que pues contribuye a la altísima tasa de mortandad de los negocios. Créanme, el no tener una ruta, el no saber cuánto dinero podemos invertir y cuánto tenemos disponible para poder operar nuestro negocio y no comprometer absolutamente nada del mismo, pues obviamente el presupuesto es la herramienta ideal. Piense que una de las causas precisamente por las cuales los negocios no superan los primeros 18 meses de vida o les cuesta muchísimo trabajo romper esa frontera para llevar su negocio hacia el crecimiento, la expansión y consolidación, es la falta de presupuestos, es la falta de poder conocer sus flujos de efectivo y naturalmente entonces administrar su capital de trabajo que les va a permitir operar todos los días y no solamente operar, sino crecer el negocio. Porque cuando creamos un negocio, cuando hacemos empresa, no pensamos en mantener el negocio al mismo ritmo con que lo iniciamos. La visión siempre está en crecer el negocio. No creo que exista ningún emprendedor que diga, mi negocio es pequeñito y así me quiero quedar. Digo, por supuesto que está bien y es aceptable, pero lo más natural es crecer el negocio, hacerlo mucho más rentable, invertir en él, vaya, generar riqueza, por supuesto, crear impacto, lo que nosotros queramos, pero hacer crecer el negocio, eso es importantísimo. En otra sesión, en otra conferencia, hacíamos la reflexión de que realmente los negocios pequeños, o vaya, no es que los negocios pequeños existan porque la categoría de micro o pequeña empresa lo diga. El micro o la micro y pequeña empresa existe porque pues realmente el emprendedor así quiere que sea su negocio, quiere que sea pequeño, quiere que sea micro, no es porque no pueda crecerlo, cualquier negocio puede crecer, obviamente, dependiendo de su modelo, etcétera, pero un negocio es pequeño porque el emprendedor así quiere que sea, no porque simple y sencillamente es la característica propia del negocio. Entonces, el presupuesto nos ayuda precisamente a saber cuánto dinero tenemos disponible para invertir, para crecer, y no nada más para mantener la operación de nuestro negocio. Y esto se traduce en tomar decisiones inteligentes, decisiones que nos permitan mitigar los riesgos a los que cualquier negocio todos los días está expuesto, riesgos principalmente de carácter financiero.
tengo liquidez para soportar la operación, tengo liquidez para hacerle frente a mis obligaciones, tengo capacidad para adquirir algún tipo de financiamiento, tengo realmente los recursos que me permitan al menos cubrir mi capital de trabajo. Esas son las decisiones que todos los días las empresas que logran consolidarse, que logran crecer, toman y lo hacen gracias a este tipo de herramientas. Obviamente un presupuesto nos permite evaluar el desempeño financiero y cuando evaluamos el desempeño financiero de la empresa, al mismo tiempo estamos evaluando la correcta gestión de la misma. Esto nos dice si la gente con la que estamos operando nuestro negocio es eficiente, está cumpliendo con lo que nosotros estamos visualizando hacia el futuro. Y si no es así, precisamente al momento de hacer las variaciones, los ajustes, el análisis de estos cambios presentados, entonces replantearnos decisiones para orientar hacia el crecimiento del propio negocio. Y por supuesto, nos va a ayudar para prevenir problemas sobre el flujo de caja. Y más adelante vamos a ver qué es el flujo de caja, que emana precisamente del análisis de nuestros ingresos, costos y gastos que podemos visualizar claramente en un presupuesto. Dale pues, aquí hasta este punto, ¿tenemos alguna duda, algún comentario? ¿Está quedando claro lo que les estoy compartiendo? Siéntanse en absoluta libertad de mencionar, comentar lo que ustedes deseen, obviamente relacionado con el tema. ¿Sale pues? Para que podamos intercambiar ideas, en fin, siéntanse en confianza de poder hacer este cambio, este intercambio de ideas. Eh, Perfecto, muchísimas gracias, Angélica. Jack, les agradezco sus comentarios. Bueno, entonces, ¿qué es el flujo de caja? Ya vimos rápidamente qué es el presupuesto, es esta herramienta financiera que nos permite tener un control muy particular sobre nuestros ingresos, costos, gastos y sobre todo, insisto, nos va a permitir en gran medida poder tomar o poder, mejor dicho, evaluar, conocer el origen de las entradas y salidas de dinero del negocio. ¿Cuándo será el curso de preincubación? Bueno, yo creo que esto lo contesta el equipo de Startup México sin ningún problema más adelante. Perfecto, vamos a hablar entonces sobre el flujo de caja, que es resultado de analizar nuestro presupuesto y que al final del día es prácticamente el último componente de nuestro presupuesto, el flujo de caja, el resultado final de nuestro presupuesto. El flujo de caja no es más que la diferencia que existe entre todas las entradas de dinero en el negocio, ingresos ordinarios y extraordinarios, contra todas las salidas de dinero de efectivo que existan en el negocio. Todas las salidas son costos, gastos ordinarios, extraordinarios. Ese es el flujo de efectivo, la diferencia entre ambos. Naturalmente, lo que esperamos siempre es que la diferencia sea positiva. Y cuando la diferencia es positiva, entonces tenemos recursos no solamente para seguir operando, tendremos recursos muy probablemente para pensar en una estrategia clara de crecimiento. Por supuesto que pocos negocios logran el crecimiento que su propio modelo de negocio les permita generar o que el potencial del modelo de negocio tenga con su propio flujo de caja. Es muy complejo crecer con este ingreso orgánico, por así decirlo. En muchas ocasiones hay modelos de negocio con capacidad o con un potencial de crecimiento muy fuerte. Sin embargo, este flujo de caja no es suficiente para poder empujar a que el modelo de negocio tenga ese crecimiento, pueda escalar de la manera que está construido. De ahí es que se buscan diseñar estrategias para poder financiar el crecimiento a través de fuentes externas, internas y diferentes mecanismos, deuda, inversión, etcétera. Pero nada de esto se puede valorar, nada de esto se puede analizar sin previamente tener una visión, una fotografía del flujo de efectivo. Por eso es importantísimo, el flujo de efectivo es nuestra estrella norte y con ella podemos nosotros tomar decisiones. Por eso les mencionaba hace un momento que se imaginaba una empresa líder
conocen perfectamente el rumbo del negocio para todo 2025 y muy probablemente ya saben cómo se va a comportar el negocio desde una perspectiva financiera, inclusive para 2026. Lo hacen precisamente para adelantarse, para poder tomar decisiones. Y conforme va avanzando el tiempo, hacen esa valoración, ese análisis sobre las variaciones de lo proyectado contra lo obtenido y les permite hacer correcciones de manera rápida, hacer esos ajustes necesarios que el mismo mercado les está demandando y no esperar a que pase un milagro para que tengamos una muy buena venta y de esta manera entonces poder tomar una decisión en el negocio. Por ejemplo, Jack, esta es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con estos aranceles imprevistos o el tipo de cambio que es extremadamente volátil? Es una extraordinaria pregunta, Jack. Mira, el presupuesto, estos ejercicios de presupuesto nos permiten precisamente anticiparnos o bien hacerle frente a estos fenómenos de una manera tremenda. Fíjate, según datos, si no me equivoco, fue de la CEPAL, estoy casi seguro que fueron de la CEPAL, Jack. Las empresas, cerca del 85% de las empresas que lograron sobrevivir a la pandemia, a esta crisis sanitaria tremenda, fueron precisamente aquellas que lograron proyectar su flujo de efectivo, ¿no? Y decir, bueno, ya está la pandemia, está este fenómeno que no teníamos, por supuesto, previsto y no sabíamos que iba a suceder. Vamos a replantear nuestros flujos de efectivo y con ello vamos analizando cómo avanza el negocio y cómo podemos irle haciendo frente, obviamente, a una baja tremenda de la demanda, ¿no? Un reajuste completo sobre la operación. Y sucede exactamente lo mismo ya con el tema arancelario, sucede exactamente lo mismo con la fluctuación del tipo de cambio y algunos otros indicadores que puedan impactar de manera negativa. Si en este momento puedo asegurarles que todas aquellas empresas que se ven afectadas por el tema arancelario están ahorita mismo, bueno, no en este instante probablemente, pero sí están haciendo un replanteamiento por completo de sus flujos, están haciendo un replanteamiento por completo de sus proyecciones de ingresos, costos y gastos. Por supuesto que no los pueden dejar así. Es muy probable que las empresas dejen de vender, es muy probable que dejen de ganar y por supuesto, entonces será extremadamente probable que dejen de ser lo rentable que eran o inclusive terminen perdiendo. Y esto demanda entonces ya hacer el replanteamiento del flujo de efectivo. Insisto, una gran cantidad, el 80, el 85% de las empresas que sobrevivieron a la crisis del COVID fueron aquellas que lograron reajustar sus presupuestos, replantearon sus flujos de efectivo y tomaron las decisiones correspondientes con base a esos replanteamientos. Es una brújula, ya, es un mapa el que nosotros trazamos una vez que elaboramos los presupuestos y obtenemos el flujo de efectivo. Por supuesto que generalmente o cuando se presentan este tipo de fenómenos, estos eh, cisnes negros que también se les conoce, y que bueno, el tema arancelario, esta guerra comercial, por supuesto que es un fenómeno de esta naturaleza, nos exige, nos demanda replantear nuestros presupuestos. Con más razón, ya que tenemos que trabajar los presupuestos y replantear nuestros flujos de efectivo y hacer los ajustes necesarios, voltear hacia otros mercados si es que queremos mantener nuestras ventas, o bien replantear nuestra estructura de costos y gastos si queremos que con las ventas que podamos llegar a generar, lograr mantener la misma rentabilidad, situación que es extremadamente compleja. Por eso es importante replantear los presupuestos y los flujos de efectivo inclusive en diferentes escenarios, Jack. Generalmente, o lo más ideal es plantear al menos tres escenarios. Un escenario color de rosa, súper optimista, que muy probablemente no va a suceder. El escenario más realista, que es muy probablemente el escenario en donde estaremos operando en cuanto a ingresos, costos, gastos. Y el pesimista, que no es que no llegue a suceder, probablemente pase, pero estar preparados inclusive ante el peor escenario. Eso, Jack, es lo que se tiene que trabajar y nos tiene que demandar, sobre todo si nos vemos afectados por este tipo de fenómenos. No sé si queda claro el comentario, Jack. Perfecto. El problema es cuando cuando la cobranza se retrasa. Bueno,
Jack, por supuesto. Y ahí es en donde entonces nos sirve precisamente hacer ese análisis sobre las variaciones. Y yo pude haber proyectado una venta a crédito con una cobranza a los, no sé, 90, 60 días. Todo esto depende de nuestra política de venta a crédito. Ok, los resultados no están dándome lo que yo estoy proyectando. ¿Qué necesito hacer? Pues replantear precisamente la estrategia, modificar mi política de cobranza o de mi política, mejor dicho, de venta a crédito, y no sé, inclusive hacernos de instrumentos financieros para una cobranza mucho más ágil, inclusive a través de factoraje. Aquí importantísimo, Jack, la venta a crédito requiere de un proceso de análisis para poder mitigar el impago. Es decir, si yo voy a vender a crédito, sea lo que sea que esté vendiendo, tengo que evaluar a mi cliente que me va a comprar a crédito, porque precisamente esa venta a crédito puede impactar o puede comprometer mi flujo de efectivo. Y lo que yo tengo que hacer entonces es garantizar a través de un proceso de crédito, de un análisis, que ese cliente a que le estoy vendiendo a crédito muy probablemente me va a pagar, y tengo que implementar los mecanismos que me garanticen ese pago, o inclusive, vaya, insisto, implementar algunos instrumentos como factoraje para hacerme de liquidez inmediata. Pero para eso ya precisamente nos sirve, ¿no? Si se presenta un desfase de mi cobranza, pues volteo a mi presupuesto, analizo la variación y entonces tomo una decisión. No me puedo quedar con los brazos cruzados porque la cobranza se desfasó. Vaya, nosotros, por ejemplo, Jack, tenemos un producto que vendemos a crédito y por supuesto que hay muchas ocasiones que se desfasa. ¿Qué hacemos? Volteamos al flujo de efectivo, hacemos el ajuste y replanteamos nuestra política de crédito. Para eso nos sirven los presupuestos. Entonces, siempre es importante saber ocupar la herramienta, esta herramienta de flujo de caja, esta herramienta de presupuesto. Se nos van a presentar 80,000 problemas, ya que eso, vendamos a crédito, no vendamos a crédito, se presentan aranceles, hay una pandemia, siempre vamos a tener problemas, es una realidad. Son las herramientas financieras las que nos tienen que servir como palanca para reajustar, para poder cambiar la estrategia, para poder tomar decisiones. Para eso nos sirve, y el flujo efectivo, créeme, que es una herramienta extremadamente valiosa para hacerle frente a este tipo de compromisos o este tipo de desafíos a los que generalmente estamos expuestos de manera recurrente, ¿no? Insisto, todos los días la empresa va a estar vulnerable a X cantidad de escenarios, tanto internos como externos, y muchos de ellos ni siquiera los vamos a poder controlar. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, voltemos entonces a nuestra planeación, voltemos a la estrategia, analicemos el desempeño y entonces con base en ello replanteemos nuestra toma de decisiones. Para eso realmente nos sirve el flujo de efectivo y entender, claro, el presupuesto, perdón, y entender el flujo de caja. Este es un ejemplo. A mí me gusta siempre hacer esta comparación del flujo efectivo con un embudo comercial. Me gusta muchísimo hacer esta analogía del flujo de efectivo. La parte más amplia del embudo son los ingresos generados por las ventas, y en muchas ocasiones nosotros estamos contentísimos porque asumimos que las ventas, que esos ingresos generados por las ventas, son el flujo de efectivo y es todo lo que tenemos disponible para poder operar, para poder invertir, y no es así. Este embudo se va haciendo muy angosto, perdón, hasta llegar realmente al flujo de efectivo. Tenemos que descontar devoluciones sobre ventas en caso de que existan, nuestros costos de producción o costos de venta, nuestros gastos variables, nuestras nóminas, nuestros gastos de publicidad, gastos de administración, gastos extraordinarios. Y hasta ese punto tenemos uno de los indicadores que para mí es de los más valiosos, el EBITDA, las ganancias antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización, que no es más que el flujo de efectivo operativo. Cuando tenemos un EBITDA positivo, prácticamente ya estamos del otro lado. ¿Qué quiere decir esto? Que la naturaleza propia de nuestra empresa es financieramente rentable. Cuando buscamos financiamiento, cuando buscamos inversionistas, cuando buscamos crecer nuestro negocio a través de fuentes externas, lo primero, uno de los indicadores que inmediatamente van a voltear a ver es el EBITDA. ¿Sí? Imagínense que tenemos un EBITDA negativo.
y que queremos crecer y queremos expandirnos y tenemos 80,000 planes, pero tenemos un EBITDA negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que toda nuestra estructura de costos y gastos no permite ni siquiera, o es mejor dicho, es superior a los ingresos que nosotros estamos generando. Es decir, nuestros ingresos no permiten ni siquiera cubrir la estructura de costos y gastos, pero ya tenemos los planes para poder crecer y expandirnos. Entonces, estamos en el peor escenario. Una vida negativo, créanme que es un foco rojo, es una alarma que tenemos que atender inmediatamente en la empresa, porque imagínense, si la operación natural, si la naturaleza propia del negocio es, es es negativa, híjole, es un problema tremendo. Tenemos que hacer un reajuste profundo, integral de nuestro modelo de negocio y generalmente esto sucede porque nuestros precios de venta no están garantizando los márgenes de contribución necesarios. Por eso les comentaba, el flujo efectivo no emana realmente de la venta, emana del margen de contribución. Podemos vender, pero si no hay margen de contribución, entonces no vamos a tener flujo efectivo. Y precisamente por eso es importante mencionarlo. Las ventas no siempre representan, o más ventas no siempre representan más ganancias. Son los márgenes de contribución, garantizar márgenes de contribución. Todos los precios de venta de cada uno de nuestros productos o servicios deben garantizar margen de contribución y de esta manera, ahora sí, poder de alguna manera tener certeza de al menos tener una utilidad operativa. Pero bueno, una vez que tenemos la utilidad operativa, que estamos prácticamente a la mitad de nuestro embudo, pues tenemos que también ver el impacto de nuestras depreciaciones, de nuestras amortizaciones, gastos financieros. Por ahí, si es que existen ingresos financieros, sumárselos. Si por ahí hay un ingreso extraordinario, también sumárselo a nuestra utilidad operativa. Pero posteriormente le tenemos que restar los impuestos y hasta el final, hasta la parte más angosta de este embudo, es que encontramos entonces el flujo efectivo. Y no sé cuántas veces han ustedes escuchado esta frase de cash is king, el flujo es el rey, el flujo es el que manda. Y es que efectivamente el flujo efectivo es el que nos dicta qué tanto podemos comprometer la operación, qué tanto tenemos para poder garantizar nuestro capital de trabajo y qué tanto tenemos inclusive para invertir con esta perspectiva de crecimiento, de inversión en activos que nos permitan incrementar el volumen de operación. El flujo de efectivo manda. El flujo de efectivo manda precisamente para hacerle frente a estos desafíos económicos como aranceles, tipos de cambio, cobranza, etcétera. Para eso nos sirve el flujo de efectivo. El flujo de efectivo va a mandar y se convierte precisamente en este eje financiero para que nosotros podamos sostener y justificar cada una de nuestras decisiones. Imagínense nada más cuánta micro y pequeña empresa tiene que financiar su propia operación. Hay un dato del Banco de México que dice que cerca del 95% del crédito PYME está destinado para actividades o para financiar actividades de capital de trabajo, o necesidades, mejor dicho, de capital de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Estamos financiando la operación. Es increíble, solamente el 5% del financiamiento del crédito PYME está destinado para invertir en activos, es decir, solamente el 5% del crédito PYME está destinado para el crecimiento y el 95% restante para la operación. Financiar la operación, pues no sé, es verdaderamente alarmante, es muy riesgoso. No digo que no se pueda financiar la operación, claro que sí, una oportunidad comercial me va a demandar, por supuesto, tal vez financiar mercancía que no tenía prevista y que por supuesto la requiero en este momento para poder hacerle frente a este compromiso comercial. Ahí es claro que es válido. Pero si no son estos casos particularmente y nada más requerimos financiamiento para financiar el flujo, pues entonces estamos en problemas bastante serios. Paulina, ¿y cómo se hace un correcto presupuesto cuando la empresa está en etapa inicial? Es una extraordinaria pregunta, Paulina, y vamos a hacer el planteamiento de la siguiente manera. Un presupuesto generalmente, o vaya, siempre deberá elaborarse apalancándonos o apoyándonos de herramientas de carácter estadístico, pronóstico principalmente, ¿no? Un correcto presupuesto. Lo que siempre se sugiere es
Vamos a revisar tus datos históricos. Vamos a suponer que queremos hacer el presupuesto para el próximo cuatrimestre del año. Entonces, lo ideal es tomar mis históricos de ingresos, costos y gastos de enero a abril, correr un proceso de pronóstico, al menos a través de un método lineal, y con base a esos resultados, ahora sí, elaborar el presupuesto. Eso es lo ideal, con datos históricos. Pero lo que propone, en este caso, la pregunta que plantea Paulina es interesantísima. ¿Cómo le hago cuando no tengo datos históricos? Ok, aquí, Paulina, la respuesta es a través de estimaciones. Estimaciones que tú puedas hacer con base a el tamaño o el dimensionamiento del mercado. A ver, recuerden una cosa, y esto es importantísimo para aquellos que tienen un emprendimiento en etapa inicial, inclusive no han iniciado operaciones como tal. ¿Cuál es la decisión o cuál es uno de los principales factores para tomar la decisión de invertir en un negocio o no? No es una variable de carácter económico-financiera como la TIR, la BAN, el flujo de efectivo y índice de rentabilidad. No. La decisión que realmente tendríamos nosotros que tomar para invertir en un negocio es el valor del mercado, la valoración propia del mercado. ¿Cuánto vale mi mercado objetivo? De todo el universo de clientes, de posibles usuarios, de mercado que existen en el mundo entero, ¿cuál es el valor de esa rebanadita de pastel que yo quiero para mi negocio? Esa, ese indicador, que es el valor de mercado objetivo, tiene que convertirse en uno de los principales factores para tomar la decisión. Y con base entonces, Paulina, al valor de mi mercado objetivo, tengo que hacer la estimación de mis ventas, de mis costos, de mis gastos, para por lo menos el primer año de operación. Entonces, Paulina, muy concretamente, ¿cómo puedo hacer un presupuesto si no tengo datos históricos? A través de estimaciones, tomando como eje y como base el valor de tu mercado objetivo. Obviamente tienes que correr un análisis de la valoración propia de tu mercado. Eso es importantísimo. ¿Cuánto vale tu valor total, valor de tu mercado estimado y valor de tu mercado objetivo? Y sobre este último, entonces, hacer la estimación correspondiente. Lo puedes hacer también haciendo estimaciones de empresas similares a la tuya y que, bueno, obviamente tomando la respectiva distancia. No sé si queda claro esa parte, Paulina. Buenísimo, perfecto, excelente. Entonces, recuerden, dimensionamiento del mercado, valor de mercado tiene que convertirse en uno de los principales factores para tomar la decisión de emprender o no, inclusive antes del flujo efectivo. ¿Por qué razón? Porque el flujo efectivo para negocios que no tienen actividad, que no tienen datos históricos, entonces se convierte su origen en el valor de mercado, en su dimensionamiento. Es una base muy buena para poder hacer entonces este tipo de estimación. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar. Ya vimos para qué, bueno, qué es el presupuesto, para qué nos sirve el presupuesto, su estructura, y ahora vamos a ver, bueno, ya vimos también qué es el flujo de caja y para qué nos sirve el flujo de caja. El flujo de caja nos sirve muy puntualmente para entender nuestras necesidades de capital de trabajo. ¿Qué es esto de las necesidades de capital de trabajo? El capital de trabajo no es más que lo que yo necesito para que mi negocio pueda operar todos los días sin mayor problema, para que yo pueda abrir el negocio, para que yo pueda pagar las nóminas, para que me pueda hacer de insumos, para que pueda pagar la luz, la renta, el teléfono, internet, para que pueda hacerle frente a mi modelo de negocio sin ningún problema. Eso es el capital de trabajo. Y cuando tengo entonces un análisis de mi flujo de efectivo y tengo un EBITDA, una utilidad operativa positiva, entonces capital de trabajo ya palomita, tengo palomita, ya puedo tener la tranquilidad de que voy a poder hacerle frente a todas las necesidades de capital de trabajo, es decir, lo que requiero para operar mi negocio. Ahora bien, imagínense que por la naturaleza del negocio, por la naturaleza de la industria, hay meses en donde voy a tener una pérdida operativa, es decir, mis ingresos no van a ser suficientes para cubrir la operación y es normal y también se vale, pero ya lo proyecté, ya lo analicé, ya sé qué mes va a ser. Por ejemplo, yo sé perfectamente que julio voy a tener un problema
para cumplir con mi capital de trabajo. El mes de julio, porque ya lo presupuesté, ahí lo tengo la ruta, tengo perfectamente trazado el mapa. Bueno, entonces para julio, muy probablemente sí pueda apalancarme a través de algún financiamiento con mi proveedor o con alguna institución financiera no bancaria, o le pido dinero a X o Y persona. Inclusive eso también lo puedo presupuestar. Puedo presupuestar un gasto financiero dentro de mi propio presupuesto, porque sé perfectamente que para el mes de junio, julio, no lo sé, voy a tener una pérdida operativa y necesitaré un ingreso financiero para poder hacer frente a esa necesidad. Obligaciones financieras. El flujo de efectivo naturalmente me va a permitir entonces tener la certeza, no nada más para hacerle frente a la operación del negocio, sino hacerle frente a todos aquellos compromisos financieros que he generado dentro de la empresa. Puede ser que ya me endeudé, tengo deuda, financié mercancía, financié algunos activos, compré a crédito mi computadora para el negocio. Ok, vaya, es necesario y se vale y por supuesto, tal, no pasa nada. Bueno, tu flujo efectivo te va a permitir no solamente garantizar la operación, sino también estos compromisos financieros que naturalmente tenemos que hacerle frente. Y bueno, naturalmente, llevar a cabo inversiones estratégicas. ¿Por qué razón? Bueno, lo mismo, porque yo creo que nadie hacemos un negocio para mantenerlo, lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Las empresas son pequeñas porque pues nuestra mentalidad muy probablemente es pequeña. Un negocio se crea pues para hacer riqueza, para crecer, para expandirse. Eso es lo más natural. Entonces, el flujo de efectivo me va a permitir saber perfectamente si me encuentro en condiciones reales para poder llevar a cabo inversiones que permitan entonces hacer crecer a mi propio negocio. Para estas tres tipos de decisiones nos sirve el flujo de caja. Díganme si no son o es importante tener una fotografía del desempeño financiero o del posible desempeño financiero de tu negocio. Y vuelvo a lo mismo, yo ya puedo tener la fotografía del posible desempeño financiero. Mi tarea ahora es hacer ese análisis de la variación. Ok, yo hice el presupuesto para los próximos 4 meses. Inmediatamente en el mes de mayo, lo primero que tengo que hacer es analizar si lo que vendí corresponde a lo que proyecté, si lo que gasté corresponde a lo que proyecté, y así absolutamente todos los componentes de mi flujo de efectivo o de mi presupuesto. ¿Sale? Entonces, para eso tenemos que trabajar nuestro flujo de efectivo y tener bien presente nuestro presupuesto. Y bueno, yo creo que la mayoría conoce esta famosísima curva J, que representa muy bien las diferentes fases o etapas de una empresa o de un proyecto, que generalmente las podemos dividir en 5 grandes etapas. La etapa de ideación, en donde estamos generando el plan de negocio, etcétera, inicio de operaciones, expansión, consolidación y madurez. Aquí lo más eh, curioso, por así decirlo, y lo comentaba muy al inicio de esta sesión, es que como las empresas que se encuentran en etapas ya fuertes de expansión, consolidación y madurez, no toman decisiones si no es con base a sus flujos de efectivo y sus presupuestos. Y sucede que las empresas que se encuentran en etapa de idea e inicio de operaciones, pues nomás ni siquiera pelan los flujos de efectivo y los presupuestos. Y como podemos ver en esta imagen, pues las empresas que se encuentran en la etapa de inicio, de idea, de negocio, inclusive aquellas que se encuentran en la frontera de inicio de operaciones y de expansión, pues son las que fracasan, son las que terminan desapareciendo. ¿Por qué razón? Porque caen en este terrible hábito de vender lo suficiente el día de hoy y que entonces tengan los recursos para abrir el día de mañana, y así consecutivamente. Esto es extremadamente desgastante, esto no ayuda para nada y el negocio pues termina cerrando. Y todas aquellas que entendieron la importancia de que el flujo manda, de que el flujo efectivo es el rey, entonces pues tienen muchísima información para poder replantear estrategia, para poder pensar en crecimiento, en consolidación, en madurez y naturalmente
estar en una etapa completamente diferente, ¿no? Ahora bien, es importante mencionarlo, ¿no? Para llegar a etapas de expansión, de consolidación, sobre todo de consolidación y madurez, generalmente se requieren de dos hasta tres generaciones, ¿no? Para llegar a esas etapas, dependiendo muchísimo del modelo de negocio. No es sencillo, no quiere decir que, ok, ya hice mi flujo efectivo, hice mi presupuesto y por arte de magia ya estoy creciendo, ya estoy expandiéndome y estoy consolidándome, lancé una oferta pública. No, 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 no sucede así, es la realidad. Eh, es un conjunto de situaciones para poder llegar a estas etapas, pero bueno, las herramientas financieras, una correcta gestión financiera acompañada, por supuesto, de los flujos, de los presupuestos, de los pronósticos, de los márgenes, de los puntos de equilibrio, de un análisis de posicionamiento estratégico. Bueno, todo esto naturalmente puede permitirme de manera eventual ir cambiando la etapa, la fase de mi negocio, ¿no? Entonces, pero vaya, la realidad es esa, las primeras etapas, las etapas iniciales, el flujo de efectivo no me sirve, los presupuestos no estoy ahorita para eso, mi negocio es pequeñito, vaya, nosotros dentro de la compañía que tenemos, estamos orientados a emprendimiento, etapas iniciales, etapas de idea, de inicio de operaciones y tal vez algunos que estén en proceso de expansión. Y créanme, los emprendedores nos lo dicen, es que no, mi empresa no necesita un presupuesto, yo ahorita no necesito analizar mis márgenes, ni siquiera sé de lo que me estás hablando. Claro que lo necesitamos, por supuesto que lo necesitamos, no es una opción, se requiere. Y si no, entonces estamos condenando a que el negocio forme parte de la estadística y nos quedemos precisamente en el Valle de la Muerte. ¿Se requiere? Sí, es necesario, por supuesto. No es de que, ay, mi negocio es pequeñito, es que estoy iniciando operaciones, mejor más adelante. No, hazlo ahora. Tienes que hacerlo ahora, si no lo estás condenando tu negocio a entrar a etapas que van a ser muy difícil que realmente superes si no es a través de la gestión financiera. ¿No? Entonces, es complicado porque hablamos de temas de educación, hablamos de temas de desarrollo de habilidades, capacidades financieras, y cuando emprendemos podemos tener un perfil completamente diferente, sin tener el conocimiento financiero, pero vaya, eso no nos exime de involucrarnos en estos temas y de poder aplicar este tipo de métodos, ¿no? Entonces, por eso es importante aplicar las herramientas financieras. Eh, y bueno, esto quería compartírselos. Aquí rápidamente quiero consultar con Bere, si por aquí está Bere. La idea es hacer un ejercicio rápido, Bere, de presupuesto. Yo sé que la sesión está programada más o menos para una hora. Me desfasó un poquito, creo que me apasioné ahí con el tema del flujo, pero tú dime, Bere, ¿nos da tiempo de hacer un ejercicio con el presupuesto o lo podemos dejar tal vez para alguna otra ocasión, como tú me indiques? Sí, sí, adelante. Sí, buenísimo, gracias, perfecto. Bere. Entonces, voy a hacer un ejercicio muy rápido con una de las herramientas con las que generalmente nosotros trabajamos los presupuestos. Hay muchísimas, ¿no? Excel realmente es una herramienta fundamental para trabajar nuestros presupuestos, para analizar los flujos de efectivo. Pero bueno, les voy a compartir una herramienta que nosotros empleamos, una herramienta, es un desarrollo nuestro que tenemos a disposición, por supuesto, de nuestros emprendedores. Y ahora mismo también la voy a compartir. Denme un segundito entonces para poder compartirles eh, la, la herramienta. Denme un segundo nada más. Perdón, perdón, nuevamente. Voy a compartir. Perfecto, ya está. Muy bien, vamos a enfocarnos directamente al tema de flujos de efectivo, presupuestos. Insisto, esta es una herramienta, ya tendremos oportunidad de platicarles de qué trata. Está diseñada precisamente para lo que les comentaba hace un momento, antes de entrar a la herramienta como tal, ¿no? En muchas ocasiones no tenemos la base de conocimiento, en muchas ocasiones el Excel simple y sencillamente, pues es una sábana llena de indicadores que no me permite entender, ni siquiera aprovechar los indicadores financieros que me arroja. Y al final esa sábana financiera me deja mucho más confundido, ¿no? ¿Qué hago con estos números? ¿Qué hago con estos valores? Entonces,
nosotros ya hace bastante tiempo decidimos diseñar una interfaz conversacional en donde nosotros nos fuéramos involucrando poco a poco, es decir, si puedo mandar un mensaje de WhatsApp, puedo hacer un presupuesto, un flujo de efectivo. Si puedo mandar un mensaje en WhatsApp, entonces puedo también elaborar tal vez un modelaje financiero con proyecciones a 5 años. Puedo aplicar inteligencia financiera. Ese fue siempre nuestra visión y es parte de lo que compartimos. El presupuesto, naturalmente, como acabamos de ver, siempre se elabora por un periodo de tiempo, ¿no? En este caso lo vamos a hacer muy rápido y vamos a hacer un presupuesto de abril a julio, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que el negocio se va a comportar en esa etapa? Y vamos a ir básicamente en 4 etapas fundamentales del presupuesto: ingresos, gastos, costos y el tema de personal, que es la estructura base que habíamos comentado. Entonces, vamos a suponer que previo a esto, también con nuestras herramientas hicimos nuestros pronósticos, aplicamos tendencia lineal, etcétera, lo que ustedes quieran, y ya estimamos que nuestras ventas, por ejemplo, para el mes de abril van a ser de 98,500 pesos, después de 100,000 pesos para mayo, en junio van a bajar a 80,000 pesos, en julio sube nuevamente a 95,000, por ejemplo, ¿no? Lo voy a hacer completamente aleatorio, insisto, únicamente con la idea de que podamos ver cómo se construye un presupuesto con base a estas estructuras. Devoluciones sobre ventas, pues mi modelo de negocio no tiene este tipo de conceptos. Puede ser que muchos otros sí, en este caso por cuestiones también de tiempo no lo voy a considerar, no voy a considerar este tipo de componentes, pero que insisto, si mi negocio tiene devolución sobre ventas, por supuesto que lo tengo que considerar. ¿Se acuerdan de los ingresos financieros o ingresos extraordinarios? Pues en este caso, igual, insisto, por tema de tiempo, no lo vamos a considerar. Y bueno, en la parte de ingresos va a solicitarme también bueno, el concepto de ingreso extraordinario. En este caso sí, vamos a suponer que vamos a tener un ingreso extraordinario que no tiene que ver con la naturaleza propia del negocio, y este ingreso lo tengo proyectado tal vez para el mes de julio por 250,000 pesos. ¿Sale pues? Entonces, así es como tengo ya de entrada la primer parte de mi presupuesto, que son la fuente de ingresos o estructura de ingresos. ¿Cuánto pienso ganar? ¿Cuál es mi porcentaje de ganancia esperado? En este caso, vamos a suponer que mi empresa se dedica a la venta de servicios, no cuento con ningún proceso productivo, no tengo costos de producción, entonces es el 100% de margen de contribución el que yo estoy esperando. Entonces, bueno, obviamente esta inteligencia hace observaciones sobre todo el tipo de datos que yo ingreso, emula precisamente la interacción entre un consultor financiero, un consultor de negocios y el propio emprendedor. Inventarios, recuerden, por ejemplo, que el inventario para todas aquellas empresas, ciertas empresas comerciales, ciertas empresas de producción, lo requieren. En este caso, insisto, no lo voy a considerar, sobre todo por la cuestión de los tiempos. Hay una serie ahí de conceptos muy interesantes que forman parte de la estructura. Gastos fijos y de administración, claro que sí, por supuesto, los vamos a considerar, vamos a pagar la renta, que en este caso van a ser, no sé, 25,000 pesos, por ejemplo. No sé si por acá en julio yo pongo una renta tal vez de 900,000 pesos, imagínense nada más. Inmediatamente, ¿no? Esta plataforma me identifica que para ese mes de julio mis gastos van a ser superiores, entonces me va a terminar impactando negativamente. Toda esta tipo de cruce de información se hace de manera constante. Voy a pagar también la luz, por ejemplo. El tema de la luz lo voy a pagar de manera bimestral. Entonces, así lo voy a dejar. Y bueno, puedo agregar absolutamente todos los gastos fijos y de administración que yo quiera. Eh, Todo esto nos va a permitir en su momento no solamente generar el flujo de efectivo en su estructura como tal, sino también nos va a permitir analizar o tener una interpretación sobre el flujo efectivo, que eso es extremadamente importante. Gastos variables en porcentaje sí voy a tener, y bueno, ya se los voy a dar aquí al propio consultor virtual de negocios. Si se dan cuenta, prácticamente estoy concluyendo con la parte de gastos. En gastos de marketing, sí voy a poner gastos de marketing. Creo que esos son siempre importantísimo considerarlos.
y únicamente voy a considerar gastar en abril y en junio este tipo de gastos. Recuerden, el presupuesto es eso, es un pre de lo que probablemente vaya a suceder o de lo que yo estimo que pueda suceder para mi negocio. ¿Tengo algún crédito? En este caso le voy a decir que no, no tengo créditos para poder presupuestar en este ejercicio. Y por último, en tema de gastos, gastos extraordinarios. También vimos el caso de los gastos extraordinarios, no los vamos a considerar en este momento. Y nos va a preguntar tema de impuestos. ¿Vamos a pagar impuestos? Sí, sí voy a proyectar también los posibles impuestos siempre y cuando genere utilidades, ¿no? El famoso ISR. En este caso, un 30% de lo que eventualmente, si es que mi presupuesto me da, pueda pagar sobre las utilidades. Y por último, en este modelo, lo que nosotros proponemos es darle un tratamiento a la nómina de manera completamente independiente a los gastos y de esta forma también administrarlos. Entonces, no sé, voy a requerir aquí de algún analista que va a tener un sueldo tal vez de 15,000 pesos. Voy a requerir de un analista en abril, mayo, junio. En julio ya no. Voy a necesitar tal vez operadores. Los operadores van a estar ganando 10,000 pesos. Y voy a requerir dos operadores en abril, uno en mayo, tres en junio. Y no voy a requerir para julio. Y así también puedo agregar toda la estructura de la nómina dentro de la empresa. Y listo, con esto prácticamente 5 minutos tal vez elaboramos nuestro presupuesto, obviamente con datos completamente aleatorios, con el fin precisamente de encontrar y valorar herramientas que nos permitan construir nuestro presupuesto de una manera sencilla, vaya, intercambiando información. Si se dan cuenta, esto, pues vaya, hoy las inteligencias artificiales como GPT, la que ustedes quieran, creo que nos han permitido familiarizarnos muchísimo con este tipo de conversación. Obviamente, esta plataforma está estrictamente orientada a la parte financiera. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, si yo estoy emulando a trabajar con un consultor, pues lo mínimo que espero es obviamente un diagnóstico sobre lo que yo le estoy dando. Entonces, por un lado, tenemos el reporte, que es la prosa, de nuestro flujo efectivo. Este es el famosísimo flujo efectivo. Esta es la sábana de datos que generalmente siempre nos termina abrumando y no sabemos ni siquiera interpretar. Bueno, aquí tenemos el flujo y aquí tenemos absolutamente toda la interpretación. Nos dice que tenemos un presupuesto para abril-julio 2025, prevemos ventas por 373,500 pesos, el total de los gastos es de 239,000, los cuales representan el 64% de mis ventas. ¿Se acuerdan del EBITDA que comentábamos? Bueno, tenemos una utilidad operativa de 133,630 pesos. Creo que esto está buenísimo. Obviamente aquí nos explica qué es el EBITDA. El EBITDA, bueno, como no tenemos, tenemos un gasto extraordinario que ya no tiene que ver absolutamente con la operación. Recuerden, el gasto extraordinario no tiene que ver con la operación, son salidas de dinero extraordinarias, vaya, y esto hace que nuestra utilidad operativa se convierta en una utilidad neta de 115,089 pesos. Entonces, vaya, existe toda una interpretación de la información y por supuesto, ¿no? Importantísimo, el flujo de efectivo. Tenemos la proyección de mis ventas mes a mes, los 373,000 pesos, la estructura de mis gastos, no tengo inventarios, no tengo gastos de producción. Recuerden que el 100% de la utilidad está dirigida a la venta por el modelo de negocio. Tenemos el pago de la renta, de la luz, algunos variables. ¿Se acuerdan que pagamos gastos variables en porcentaje también están considerados, nuestros colaboradores, tenemos el total del gasto y aquí entonces se encuentra este indicador buenísimo. Tenemos una EBITDA sobre el 35,78% comparado contra las ventas, es decir, una utilidad operativa del 35,78% y creo que eso pues es bastante, bastante interesante. Y al final, bueno, pues ya tenemos nuestra utilidad o pérdida neta y también sabemos mes a mes qué utilidad, flujo de efectivo neto vamos a estar generando. Inclusive también lo podemos ver de manera acumulada. Y bueno, obviamente parte de la ventaja es poder generar
todo este tipo de información en un PDF, vaya para compartir, en fin, lo que sea. Esta es una herramienta de muchas, por supuesto, que existen en el mercado para poder trabajar flujos de efectivo, presupuestos. Y bueno, esto es lo que tenía preparado para el día de hoy con ustedes. Eh, Quisiera también abrir un espacio, si me lo permiten, para preguntas, respuestas, dudas, comentarios, lo que surja de este tema que, insisto, es extremadamente importante y créanme que de este lado constantemente estamos invitando a que los emprendedores, principalmente en etapas iniciales, empleen este tipo de herramientas. Dudas, comentarios. Ahora sí les paso el micrófono a ustedes para que puedan opinar, mencionar, decir todo lo que ustedes gusten. Nada, ninguna duda, ningún comentario, todo quedó claro, ¿están segurísimos? ¿De verdad? Sin dudas, perfecto, estupendo, estupendo. Pues creo que no hay dudas, Bere, con esto estaríamos dando por concluida esta sesión. Buenísimo, pues muchísimas gracias Luis, como siempre. Esperamos tenerte pronto nuevamente para dar continuidad. La verdad es que este tema está súper interesante, son temas súper profundos que nos podríamos quedar muchísimo tiempo hablando. Y la realidad también es que nosotros acercamos este tipo de contenidos justo para ayudarles, porque estamos muy familiarizados con el ecosistema, entendemos cuáles son las necesidades, entendemos cuáles son los dolores y justo la parte de flujo de efectivo y toda la parte financiera es en donde vemos que muchos de los emprendedores y empresarios en cualquier etapa siempre están como flaqueando, ¿no? Es de cajón uno de los dolores de cabeza, el cómo voy a estructurar mis costos, es que no sé hacer un estado financiero. Entonces, ahorita pues también la idea es que también sepan qué tipo de herramientas. Ya hoy ya tenemos plataformas que nos están ayudando a optimizar todo este tipo de procesos y una de las herramientas pues que trae, por ejemplo, Luis, es incluso parte de nuestros programas que también preguntaban. Nosotros tenemos configurado un programa de preincubación que justamente es para etapas tempranas, para todos aquellos que apenas estamos buscando aterrizar y estructurar toda la parte del modelo de negocio. Es un programa que ya está abierto. Puntualmente lo pueden encontrar en la página de Startup México. Tenemos un apartado que dice convocatorias y ahí vienen todas las que tenemos abiertas. Ese es un programa de preincubación. De hecho, Luis es parte de los mentores que forma parte de la configuración del programa. Es importante que se acerquen si tienen dudas o quieren ya cosas más puntuales con apartados financieros y toda esta cuestión ya más puntual por su modelo de negocio. Con toda confianza se pueden acercar al equipo de Startup México a través de redes sociales, de la página web, del número que viene en la página de WhatsApp y de manera directa, si tienen alguna duda, consulta con el equipo de Luis. Con todo gusto los podemos vincular. También para que puedan explorar la plataforma y pues nada, ante todo agradecerles que estén acá, que se sigan formando y pues que aprovechen toda la parte de contenidos que tenemos para ustedes. Y si ya no hay más dudas, damos por cerrada la sesión. Buenísimo, muchísimas. Yo también me sumo al agradecimiento de Bere, a todos los que se conectaron y nuevamente a Startup México por la invitación. Muchísimas gracias.